He titulado la ponencia ¿Qué pasó con la filosofía y la teología de la liberación frente a la posverdad? Buenas noches, queridos colegas y amigos de la filosofía. Esta noche se abordará como tema central las dos visiones a saberes cercanos que ha vivido entre nosotros, y por eso es necesario preguntarnos desde las arras académicas si existe o murieron estos saberes frente al apocalipsis de la posverdad. Por tal motivo, se hará un breve recorrido histórico de cómo estos conocimientos han ido de la mano, juntos han abordado la misma realidad del ser humano y de la realidad latinoamericana, cómo fueron decayendo estos saberes por las trampas de la razón y su estado actual. La teología y la filosofía, hermanas inseparables en la historia occidental. América Latina ha sido un continente creyente, con tendencia espiritual religiosa proclive a estos saberes que han dado un tratado a su existencia en términos de dignidad, y en ella ha jugado un papel importante el cristianismo. La aparición del cristianismo de los primeros siglos de nuestra era tuvo contacto con las tendencias filosóficas post-aristotélicas, tales como el epicureísmo, el escepticismo, entre ellos el escepticismo academicista, el de Pirrón de Lis, de la duda, el estoicismo y el neoplatonismo. En esa simbiosis de estos dos saberes trajeron consigo mismo una elaboración de nuevos conceptos, que luego fueron tratados desde la historia de la filosofía. Conceptos como el amor al prójimo y a los enemigos sin diferencia alguna. El nuevo concepto de persona y dignidad al ser igual ante los ojos del Padre. La inclusión de los niños, las mujeres, los desvalidos, los esclavos, los pobres, extranjeros a una comunidad social de vida. El concepto de interioridad para conocerse a sí mismo como hijo de Dios y trascender a los demás. Fue grande la tarea de los apóstoles, apologistas y padres de la Iglesia que impulsaron un nuevo movimiento de pacto por la vida que se hizo institucional en el siglo IV después de Cristo por un emperador astuto llamado Constantino. Luego viene un cristianismo institucional con carácter imperial que tomará dos caminos: la opulencia o ser libres a través de la pobreza. En este último, en donde tendrá incidencia la filosofía y la teología abordada en Latinoamérica, sobre todo hace 500 años, donde hicieron ecos o llegaron muchas epístolas de los santos padres que anunciaron la justicia y el peligro de una riqueza mala vida que destruía al semejante. Filósofos y teólogos de la talla de Severino Boecio y Agustín de Hipona, quienes tuvieron relevancia dentro del cristianismo que se desarrolló en Roma imperial, sobre todo Boecio, que enfrentó a sus enemigos en lo público, sobre todo a los romanos, y por no ser cómplice de la corrupción, lección grandiosa del nuevo Sócrates romano, que da una lección ética a la humanidad por no hacerse un corrupto más, sino pasar a la historia como debe ser un auténtico filósofo, no arrodillado y siempre de cara a la verdad. Agustín de Hipona elabora dos vías del conocimiento. El primero, creo, para entender, en donde va la mano de la teología, porque asume que la fe es el camino o guía a la verdad. Y luego entiendo para creer, en donde está la filosofía, obviamente le da primacía al saber de la fe. Y establece una gran consabida frase que no está por ningún lado, pero que hizo carrera como los memes de la mentira, en la aseveración que la filosofía era la sirvienta o esclava de la teología. Obviamente Agustín quería darle el mejor objeto de estudio a la teología, equiparándola al saber cercano a la ciencia, pero esta tenía más carga en sus conceptos gracias a los argumentos propios de la filosofía para explicar otras concepciones más sofisticadas y con mucha carga esotérica. Agustín de Hipona, en medio de la construcción y sofisticación teológico-filosófica, creó la segunda utopía, pero dentro del cristianismo, la ciudad de Dios, en donde conviven dos amores, la ciudad del hombre y la ciudad del amor, pero en ambas se funde en un solo fin, en donde perseguía como objetivo último la ciudad civilizada de la humanidad. Lástima que esa interpretación fue a posteriori, porque primó la alianza perversa que se impuso en la ciudad del monarca alrededor de la servidumbre, dando como origen el feudalismo y la potestad papal.
Notoriamente esa fue la interpretación que se hizo de Agustín para justificar el reinado alrededor de un rey y las tierras. Y de ahí se tejió la política de un rey y sus abusos de autoridad. Y más adelante, los mismos medievales piden la cabeza del rey si hay un rey injusto, ¿cierto? O sea, ese cuento del embeleco ilustrado que volaron la cabeza de los reyes ya en el mundo medieval, Juan de Salisbury planteaba eso. Y Tomás de Aquino lo dice textualmente en la Suma Teológica. El tiranicidio. Sí, el tiranicidio. En el medioevo había las siguientes 4 facultades: biología, me estoy refiriendo a las universidades, ¿no? Biología, derecho, medicina y artes. La filosofía brota de las artes y proclama su emancipación porque el objeto de estudio es la interpretación y la verdad. Gracias al árabe Averroes y Tomás de Aquino le da ese papel independiente al saber filosófico, diferente al teórico que buscaba verdades elevadas y eternas. Y dice que el objeto de la verdad filosófica debe ser respetado como el teológico. Prevaleció el concepto de la doble verdad. Con la conquista del Nuevo Mundo por parte de España feudal, la cual se da a través de un mandato papal y jurídico de desapropiar las tierras de los indígenas, entra a jugar los dos saberes, la filosofía y la teología, para ver que los indígenas eran hombres e hijos de Dios y que había que darle un trato especial. Entre ellos encontramos los dominicos salmantinos o de la Universidad de Salamanca, que va a liderar esta integración de la visión acompañada con los jurídicos. Luego ahí sale Bartolomé de la Casa, San Francisco de Victoria y la iniciación del derecho internacional. Aquí se encuentra el primer antecedente para los dos saberes de la filosofía y la teología de la liberación. La teología, que está inserta en la tradición conservadora del poder, dio vía libre a que la filosofía construyera su propio objeto de estudio en América, como fue la emancipación de los pueblos americanos, con matices propios de una filosofía ilustrada con tinte francés y alemán, auspiciada por los padres de la patria quienes construyeron los nuevos ideales de la masonería. Es aquí el segundo antecedente para la filosofía de la emancipación o liberación. Es llamativo que la primera constitución de crear seres humanos libres y de buena costumbre fuera en 1776, y no fue en Francia, fue en Pensilvania, Estados Unidos, que tuvo que esperar 15 años Francia después que se promulgara en 1791 la libertad, la fraternidad y la igualdad. Es decir, que América lideró los movimientos independentistas con mucha premura. Existencia de la filosofía de la liberación en América y su posible reconocimiento. Vamos a tomar la filosofía primero y después la teología. La filosofía de carácter profano y pagana se revela contra la teología en el Nuevo Mundo. Es decir, un nuevo saber se independiza de las enaguas imperiales españolas con el rótulo aristotélico tomista al construir una nueva reflexión más digna y humana, hasta tal punto que la arrincona de la teología conservadora, inclusive la desplaza de los claustros universitarios y la aleja o los expulsa a partir de las nuevas repúblicas que se construyeron desde 1821 hasta 1863. Hablo del caso para Colombia. Acuérdense que en esas repúblicas se expulsaron a los jesuitas, que eran los que dominaban con el saber aristotélico. Entonces, eso fue un gran avance. Para esta época, entra la reflexión utilitarista de corte inglés que aporta que todos seamos ciudadanos libres y que se propenda por lo público y que se dé apertura al comercio, contrario a la postura conservadora auspiciada por la Iglesia y el retroceso de la teología, que eran partidarios de la esclavitud, de mantener tierra y explotar a los semejantes. Esta pugna va a generar guerras fratricidas o civiles en toda América Latina, propia en el siglo XIX y parte del siglo XX. La filosofía de la liberación nace en la década de los 70, gracias al sentido crítico que ejercieron muchos filósofos que no estudiaron en Europa, sino que dieron cátedra en sus tierras natales y en otras naciones latinoamericanas, muchos de ellos argentinos, tales como los profesores de filosofía y otros saberes, Osvaldo Adelmo Artile, Mario Casala, Horacio Cerruti, Gulbert, Carlos Cullen, Enrique Gusser, Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Rey,
y Julio de Sanz y Juan Carlos Escanone. Todos ellos se fueron en contra de la filosofía europea tildándola de eurocentrista, porque no era una filosofía que saliera a la calle, más bien guardaba sus discursos en los claustros o en las paredes acomodadas de toda Europa, cuestión que puede ser cierta, pero no del todo, porque lo que voy a explicar más adelante, voy a decir una cosa muy interesante de los antecedentes, por lo menos en la teología de la liberación. Cabe señalar que otros profesores de filosofía, auspiciados por comunidades religiosas y que después se retiraron de sus comunidades religiosas, establecieron un fuerte arraigo con Europa, manteniendo ese cordón umbilical entre los dos continentes, Europa y América, y por ende una filosofía continuista que había que respetar la tradición. Y tenemos muchos amigos nomás que eran curas, dejaron de ser curas y eran más europeos. ¿Ya? Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Un filósofo argentino, Enrique Duce, un antropólogo, Rodolfo Kusch, y un teólogo, Juan Carlos Escanone, construyeron para la filosofía norteamericana el método analéctico, que consiste en correlacionar lo universal con lo particular, desde el conocimiento con una praxis situada en la realidad, y que todos los saberes especiales lleven a estudiar la condición de todos los seres humanos latinoamericanos, superando la dialéctica hasta llegar a ese otro, que es lo más universal y que se encuentra en el oprimido, excluido o desplazado. Este método fue abordado en la filosofía por Platón, Tomás de Aquino y algunos escolásticos, además algunos dialécticos de la izquierda hegeliana. En Colombia, los filósofos seglares se pueden mencionar a los barranquilleros Julio Enrique Blanco, Luis Eduardo Núñez Porteta y el papá de Nina, el vallenato Rafael Carrillo Falqué, que era de estanque, pero bueno, lo coloco aquí, quien estudió en Alemania. Estos dos últimos con discursos sospechados en claustros académicos, más no ha sido el discurso filosófico de Blanco, que a pesar que tuvo correspondencia con otros filósofos de Colombia y otras latitudes, no tuvo el debate académico. Solo ahora, por la comunidad de algunos profesores de filósofos de la ciencia, se ha entrever en este alma o el programa de filosofía. La filosofía latinoamericana tiene su furor en la década de los 80. En ese momento se decía en los claustros universitarios, lo digo yo por experiencia, entre ellos la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, que los alemanes y franceses estaban leyendo los análisis que se hacían de esta periferia. En el momento se creyó porque lo decían los grandes académicos del Círculo de Bogotá, porque entre ellos habían españoles que habían salido exilados de España y gracias a la expulsión del gobierno de Francisco Franco, en donde era obvio que le llamara la atención esta nueva reflexión latinoamericana. Pero los ingleses, franceses, italianos, alemanes estarían interesados en leer la nueva forma de filosofía latinoamericana y reconocerla en el idioma español como tal. Ya no se discute si hay o no filosofía latinoamericana, porque es claro que existe un nuevo discurso, pero la filosofía latinoamericana no gozó el mismo estatus que goza la filosofía árabe, que fue traducida al idioma del árabe al hebreo y luego al latín, y eso quiere decir que la lengua árabe tenía un alto grado de academia y por eso se reconocía como un pensamiento compacto, organizado y sistemático propio de una cultura que había alcanzado su mayoría de edad kantiana y que era reconocida como un saber distinto en el occidente. No sé entonces si los europeos nos reconocieron así como mayores de edad. Nunca vi un europeo llegando aquí a los congresos latinoamericanos diciendo he tomado de estos textos, ¿no? Cosa que sí, en la teología sí vi que los curas allá sí querían venirse para acá a estudiar, no sé qué haría. Bueno, la filosofía latinoamericana con su discurso del oprimido, el explotado, el marginado, el excluido, categoría elaborada por la comunidad académica de los principales claustros universitarios de México y Argentina, entraron a estar en entredicho en una sociedad globalizada que reclamaba otros tipos de reflexiones tales como la inclusión, entre ellos los movimientos feministas, movimientos de género, movimientos de diferentes credos, movimientos pluralistas y ecológicos. Estas inclusiones le dan un nuevo giro a la filosofía latinoamericana que, a pesar de tener implícito en sus conceptos teóricos la reflexión de la mujer, que no sea utilizada como objeto, como sea machista, patriarcal, la reflexión LGTBI que no entraba en las meditaciones a pesar que había respeto por la diferencia. Hoy se encuentra la filósofa Dayana de la Rosa con esa ardua labor. Asimismo,
sobre diferentes credos religiosos, protestantes, adventistas, evangélicos, etcétera, que estaban reclamando otro tipo de reflexiones diferentes a las tradiciones de la filosofía, digamos, cristiana latinoamericana, por tener una visión diferente frente al tema de la liberación. Hoy los temas de las reflexiones de la filosofía latinoamericana están marcadas en estudios como reconocimiento de la cultura o filosofía de la cultura. Y aquí tenemos a nuestro amigo Numa, que está liderando. ¿Cuántos textos, Numas? Perdí la cuenta. Ya perdiste la cuenta, bueno. Y también encontramos los estudios de memoria, reconocimiento de las víctimas por parte de los profesores Javier Ferreira Ospino y Rodolfo Wenger Calvo. Este profesor dio un cambio interesante de la estética y hizo un buen trabajo hace poquito en la Universidad del Norte. Actualmente los muertos hablan a través de las denuncias que hacen algunos filósofos valientes. La teología de la liberación, la flor del día, he titulado así. La teología de la liberación tiene un segundo antecedente común en la unión de las reflexiones protestante y católica. O sea, la teología de la liberación gozó de una fuerza fuerte. Los protestantes y los católicos se unieron a dar unos debates pastorales muy buenos y fueron muy comprometidos. Aún hubo pelea. Y por eso más adelante el Vaticano II puede decir, hombre, si los católicos y protestantes pueden dialogar entre ellos, pueden llegar a acuerdo. Ese concilio ecuménico ya lo habían hecho ellos. La práctica de los sacerdotes protestantes suizos, como Karl Barth, los alemanes como Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, asesinados por el régimen nazi, y Martin Niemöller. Esta vertiente unida al movimiento de la teología de la crisis formó un grupo compacto para denunciar los atropellos del nazismo, que quería tener el control de lo religioso. Toda la reflexión era en torno al humillado. En Francia surgieron los dominicos, quienes hacen la reflexión de los pobres. Entre ellos se destaca las reflexiones del teólogo francés dominico Marie-Dominique Chimay, Yves Conrad, Edward Scriven. El trabajo sistemático mancomunado entre católicos y protestantes con la comunidad de los molleros, obreros, campesinos, entre otros, van a influir en el Papa Juan XXIII, quien convocó al Vaticano II para actualizar la Iglesia y esta pueda responder a los signos de los tiempos. La teología de la liberación surge de un revolcón que se dio en el seno del catolicismo, con la revolución del concepto que arrojó el Vaticano II entre 1962 y 1965, tales como comunidad, respeto por la vida, pueblo, justicia social, libertad de culto, expresión, paz, ecumenismo y reconocimiento de otros idiomas como lenguas vernáculas diferentes al latín. El cambio de la misa de culo, entre comillas, por la misa de cara a cara para hablar de la realidad tal como se aparece. El fruto de ese revolcón Vaticano II tuvo un apogeo en la Iglesia latinoamericana. Ese eco fue asumido por todos los obispos en el documento de Medellín, que trataba de temas de la justicia, la paz, la violencia, el respeto por la cultura, el trabajo. Todos estos conceptos eran tratados por los sindicatos y los grupos al margen de la ley como la guerrilla. Un ejemplo de ello encontramos en Camilo Torres, el cura guerrillero, quien fue un teólogo que integró las teorías de la liberación del pueblo de Israel con la praxis marxista. Eso fue la teología de liberación, una reflexión exegética desde la Biblia a la luz de la metodología marxista en la lucha de clases. Los obispos latinoamericanos en la Asamblea de Medellín aprobaron un modelo de iglesia innovador, progresista, con esas categorías dialécticas marxistas. Pienso que aprobaron todo a pupitrazo y se dejaron meter ese veneno de la teología de liberación. Usted sabe que cuando hay esos concilios, esos cónclaves, los obispos no hacen nada, ellos mandan sus secretarios, y entonces los secretarios construyen, y ellos metieron el veneno, y resulta que con Medellín le habíamos dado justificación a las guerrillas, ¿ya? Le habíamos dado vida a los sindicatos, le habíamos dado todo. Cuando aprobaron ese documento y dijeron, ¿qué hicimos nosotros? Ellos comenzaron a ver cómo se retractaban, ya vamos para allá. La teología de la liberación tomó un auge en el Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Nicaragua y Salvador. De ahí que la Iglesia fue artífice de grandes cambios sociales. Nicaragua en el año 79 y la pugna o tensión de la Iglesia a grupos paramilitares, terminando con el asesinato de Adolfo Romero en 1980. Esta lucha va a acabar a posteriori con la vida del rector Ignacio Lacuría en la Universidad de los Jesuitas en San Salvador. Fíjense que en este momento está pasando
un fenómeno que todos los jóvenes aplauden, con el presidente de El Salvador, que es que está acabando con toda la violencia, pero que esa violencia estructural que la fomentaron fueron los paramilitares, esos mismos que acabaron con la iglesia, que acabaron con los jesuitas, que exterminaron teólogos comprometidos con la realidad, mataron al arzobispo, imagínense, cosa que no hemos hecho todavía en Colombia, ¿ya? Entonces ahora el grado de corrupción, entonces Bukele dice que los jóvenes entonces han creado unas cárceles, etcétera, etcétera, pero el problema para mí sigue siendo estructural, porque si no hay educación, la violencia y la degradación va a seguir ahí. Para el año 78, con la presencia del Papa Juan Pablo II, a mi modo de ver el pacifista, se crearon un modelo de iglesia diferente, que fue el documento de Puebla. Conocí la ciudad de Puebla, ahora que visité allá a un amigo, y hay 365 iglesias. Imagínate, el Papa escogió este pueblito donde se da una iglesia con principios conservadores y otra iglesia preferencial por los pobres. Esta dicotomía, o sea, ya aquí ya comienza a vivir a Medellín, ¿ya? Y dicen, bueno, sí, aquí está la teología de la liberación, pero ya hemos recobrado la tradición de la iglesia y todas las cosas y tal, hay que mantener los valores conservadores, en fin. Esta dicotomía se hizo para debilitar la iglesia, que tuvo auge con los campesinos y obreros que fortalecieron los sindicatos y los grupos y otros grupos que habían tenido el beneplácito de la Confederación Episcopal de Medellín. La teología de la liberación, el documento de Santo Domingo en 1992, eso fue peor. A propósito de los 500 años de la evangelización, le dieron sepultura, ni siquiera se mencionó y se dio más el énfasis de la no se mencionó la teología de la liberación y se dio más énfasis de una iglesia globalizada, una iglesia que abordaba los problemas de la competitividad y se olvidaba de los trabajadores, sindicatos, campesinos y el Estado benefactor. Los teólogos John Sobrino y Leonardo Bosch se hicieron sentir protestando con literatura, pero no tuvo eco. ¿Es el fin de la historia para la teología de la liberación con la caída del muro de Berlín o todo quedó en statu quo? Sin embargo, la teología de la liberación, diferente a la filosofía de la liberación, tuvo una gran diferencia, que es lo que estaba mencionando anteriormente. En Europa fue leída por profesores y estudiantes teólogos que venían a aprender de la teología de la liberación en América Latina. El tema de las comunidades de base es un tema que les encantó mucho a los europeos. Asimismo, los sacerdotes venían motivados a Colombia. Algunos se fueron tristes, yo me acuerdo que llegaron aquí unos alemanes y me dijeron, llévame aquí a conocer la iglesia, yo pensando que aquí era compartir y se dieron cuenta que aquí decía, pero Fidel, aquí el Vaticano II no ha aterrizado, qué tristeza, me voy. Bueno, la teología fue el punto de encuentro entre Europa y América Latina. Se aceptaron las reflexiones de cada uno con sus respectivos idiomas. Se acotó la experiencia del oprimido y del excluido de América Latina. La teología de la liberación, igual que la filosofía de la liberación en este contexto o medio globalizado, trabajó por el concepto del pobre, ese pobre que es el indígena, el afro, el homosexual, la mujer maltratada, el niño abusado, el maltrato de la naturaleza, como diría el teólogo argentino Scanone, sería el excluido, el que no está incluido. Hoy vale la pena preguntarnos en dónde ha quedado la reflexión de la teología de la liberación y filosofía de la liberación en torno al saber de moda llamado posverdad. Ahora sí vamos a entrar al tema de la posverdad. Filosofía de la liberación, teología de la liberación y posverdad. Voy a resarcir en el estudio a un gran amigo que tocó este tema, que fue Frank Morales, y a muchas veces le escuché que la posverdad era una serie de mentiras emotivas y que era un neologismo que surge en el año 2016 y que fue introducido en el diccionario de Oxford como la palabra del año. La posverdad se resume así. Si bien el concepto de posverdad salta al escenario de 2016 a través del diccionario de Oxford, que la define como algo relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son influyentes en la opinión pública y que las emociones y las creencias personales, en donde fue traducida más directa al español como post-truth, ha sido posverdad. Lo cierto es que el fenómeno no es nuevo, ni tendrá por qué causar tanto revuelo. El añadir una definición al bagaje general de conocimiento
Sin embargo, la repentina relevancia que adquiere el concepto se debe a que surge en un contexto social, tal que aparece reunir las condiciones perfectas para que alcance de su significado y haya impactado tan notablemente a todas las esferas sociales, además de poner de relieve la necesidad de revisar ámbitos por lo común no son puestos a revisión desde las perspectivas personales y sociales como son la ética y la moral. Cabe entonces preguntarnos por las condiciones que han hecho que un solo concepto genere tantas preguntas e inquietudes como para ver la necesidad de replantear el orden social, sus instituciones y el entendido que tenemos sobre nosotros mismos en cuanto a seres humanos. Esto lo dijo el filósofo Sale. La posverdad ha tratado de eliminar los conceptos construidos sólidamente por la filosofía y la teología de la liberación. Un ejemplo de ello lo encuentro claro en la reivindicación de la memoria. Cuando escuchas en X o en Twitter a la senadora Fernanda Cabal, quien existió tal masacre de las bananeras, así lo dijo la Cabal, ¿cierto? Y que David García Márquez se debía estar incinerando a fuego lento. Ángelo Rosalía, quien en sus disertaciones nos hablaba del reconocimiento de los conceptos por las colectividades académicas, es decir, los conceptos no mueren mientras que a las comunidades académicas le dé vida, ¿cierto? Lo esté utilizando en la práctica. De tal forma que eso no se borra porque las comunidades lo respaldan, inclusive estos hechos han llegado muy seriamente como reflexiones teológicas tratadas por el Papa Francisco. Los conceptos sólidos que aún no se desvanecen en el aire de la teología de liberación y filosofía de liberación son: primero, el concepto pueblo de Dios, un concepto que aplica a todos los pueblos excluidos. Hoy cala perfectamente en el pueblo palestino, en donde el gobierno de los judíos no han podido aniquilarlo, quizás porque Dios ama a ese pueblo. Se han hecho reflexiones, pero no en bloques sólidos académicos, pero ahí está. Y tanto es pueblo de Dios, los judíos, como el pueblo palestino. Acuérdense que el verdadero Dios nació en el pueblo árabe, musulmán, en Ur. No es herencia meramente judía. La herencia de Dios se lo debemos a los árabes, para que quede claro, ¿no? A veces nosotros hablamos que el Dios elegido, el Dios eligió esos pueblos. Segundo, la opción preferencial por los pobres. Esa opción aún está vigente. ¿Quiénes son los pobres? Los excluidos del mundo por no tener aún la capacidad de satisfacer sus necesidades primarias. Existe un 18% de pobres en el mundo, una cifra equiparable a 1.100 millones de habitantes en el mundo. Este concepto, ¿cómo lo haremos para eliminar? El tercer concepto, la explotación. Todavía existen unos 50 millones de personas en el mundo explotados como si fueran esclavos del mundo antiguo. Es otro concepto que no se puede borrar y que los medios no han podido tampoco desaparecer. Cuarto, estos dos movimientos que aún no, nos conlleva a la verdad aprendida en los claustros universitarios por correspondencia o adecuación aristotélica. La verdad es la adecuación del intelecto con la realidad, una construcción difícil de aniquilar mientras exista, sobre todo aquellos que no han sido incluidos por una sociedad exclusiva y arrogante. Octavo, la preocupación de la ecología y el desarrollo sostenible que va unido con las propuestas indígenas. Y por último, quiero resarcir
el papel de la tecnología que la filosofía y la teología de la liberación le dio un vuelco total, o le dio un reconocimiento de que debía estar en favor de los pobres, ¿cierto? Resalto aquí el papel que ha tenido el profesor Roger con el estudio de la filosofía de la tecnología, que es un tema que hay que seguir trabajando porque todavía se sigue deforestando las selvas de todo el continente. La filosofía de la liberación, como la más vigente, que es su ética, y la teología de la liberación, como más vigente, como sus reflexiones pastorales, han hecho un beneficio de inclusión. Hoy más que nunca son reconocidos a pesar de muchas trabas sociales. El mundo neoliberal se colocó la daga con tanta libertad en estos dos saberes teóricos y fortalecieron sus argumentos. Hoy son los que lideran todas estas exclusiones de afros que quieren un respeto serio, de indígenas que quieren que no les toquen sus selvas y tierras, además que se deben considerar sus saberes ancestrales por el bien de la ecología, reflexiones de género LGTBI que quieren ser aceptados tal como son, sin velos, campesinos que quieren tierras para trabajar y ayudar a la economía del país, trabajadores que quieren trabajo más justo y mujeres que no quieren halagos sino reconocimiento e igualdad de oportunidades. Terminaré con dos frases reflexivas de dos autoridades que son dos maestros y lo voy a citar. El primero es el Papa Francisco, que dice así, abro comillas: la teología de liberación fue una cosa positiva en América Latina. Fue condenada por el Vaticano por parte que optó el análisis marxista de la realidad. El cardenal José Ratzinger hizo dos instrucciones cuando era perfecto de la doctrina, el perfecto de la doctrina de la fe. Una muy clara sobre el análisis marxista de la realidad y la segunda retomando aspectos positivos. La teología de la liberación tuvo aspectos positivos y también tuvo desviaciones, sobre todo en la parte del análisis marxista de la realidad. Eso dijo el Papa Francisco. Y por otro lado, Juan Carlos Escanones, que dice: la filosofía de la liberación es la filosofía de los excluidos. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Pide. Muchas gracias. Bueno, como hemos hecho siempre en conversatorio, vamos a dar la palabra al público de 3 en 3. José, ayúdanos. Allá. Gracias, buenas tardes. Excelente análisis, profesor Fidel. Dos preguntitas. La primera, en el contexto del núcleo de la posverdad, ¿cabe analizar o cabe admirar esa proposición agustiniana de creer para comprender y de comprender para creer? ¿Cómo la situamos hoy en este núcleo de la posverdad? La segunda es, exactamente de qué nos liberó la teología de la liberación: de la idea de un Dios único, de las doctrinas religiosas, de la forma de pensamiento cristiana. Exactamente de qué nos liberó la teología de la liberación. Gracias. Esa es una. Otra, si hay. Bueno, por el momento esa. Ah, bueno. Porque nos vamos haciendo una por una para ir dialogando. No, las dos, ya tienes las dos por el... Bueno, más que pregunta, uno podría decir que la filosofía de la liberación pues obedece también a unos cambios estructurales de la iglesia, por un lado, o también a una relación, podríamos también asociarla con el tema de la resistencia, que sería como un reconocimiento. Sin embargo, los críticos actuales entre la filosofía latinoamericana y la filosofía que ahorita se habla indígena, le critican precisamente que en ese discurso, a pesar de que había una línea, realmente no había una filosofía que incluyera digamos, el pensamiento indigenista o una filosofía indígena. Hay una tensión ahí y quisiera como que ampliáramos
porque se puede asociar la filosofía de la liberación como una línea de pensamiento cristiano, que en este caso, y no necesariamente recoge un pensar más amplio fuera de un esquema de creencia religiosa, donde no se reconocen otras formas de creencia que sí son de lo sagrado, pero no necesariamente del pensamiento cristiano. Me gustaría que entonces ampliáramos esa tensión y por qué hablar hoy de la filosofía de la liberación. Y esas dos, ahora. La pregunta del profesor, nuestro amigo el profesor Cassiani, es una pregunta, fíjate, que de un tinte, yo diría, positivista, bastante utilitarista. O sea, ¿qué beneficio trae la filosofía de la liberación y la teología de la liberación? Bueno, en términos prácticos, ya que me ha colocado la pregunta así como en el discurso analítico del lenguaje, ¿cierto? ¿Dónde está lo práctico? ¿Dónde está? Entonces yo te voy a comentar, la filosofía de la liberación, Dussel no fue tonto. Dussel la tomó, que esa filosofía venía del mundo babilonio, cuando se tejió el primer código de Hammurabi y luego se tejió la experiencia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel plagió toda la experiencia de Hammurabi, para que sepan ustedes. Moisés fue un gran plagiador, pero bueno, digo, aquí están las tablas, pero allá también habían tablas. La diferencia son 5 siglos de existencia, siglo XVIII antes de Cristo con el código de Hammurabi y luego siglo XIII antes de Cristo, hasta que se consignó esa tabla en el siglo IX cuando se creó el Génesis. Entonces, el cristianismo es el padre del germen de la filosofía de la liberación, porque el cristianismo creó una plataforma teórica en la praxis, donde yo era el esclavo y alguien me decía, no, usted es esclavo, sí, usted es extranjero, usted es mujer, pero Dios lo ama, Dios lo quiere, igualito, o sea, aquí no hay diferencia, ¿ya? Ese es un mensaje, por algo que el cristianismo fue perseguido, una cuestión de masa, porque allí entraron filósofos de carácter estoico, escépticos, en fin, de diversa, porque eso, entonces ahí nace la filosofía de la liberación, porque la filosofía, ahora la experiencia del pueblo de Israel, tú la puedes tomarlo, tanto la puede leer un paramilitar para justificar cómo aniquilar a una persona diferente a él, la puede también leer un marxista, pero haciendo la verdadera exégesis es el pueblo de Dios, el pueblo que está aquí todavía sufriendo, ¿cierto? Entonces por eso yo decía que ese pueblo no es un pueblo de la herencia de Israel, es el pueblo de la herencia árabe, de Ur, ¿cierto? Y cuando decía Dussel, cuando hablaba que Jesús habló del amor al prójimo y al enemigo, él dice que ahí Jesús fue más inteligente que Moisés. El enemigo en el pueblo babilonio era el extranjero. El extranjero es mal visto donde vaya. La única parte donde quieren los extranjeros es aquí en Barranquilla, excepto los venezolanos. Pero el resto, aquí nosotros tenemos un amor, mejor dicho, y los vemos como dioses, y así como los mexicas vieron a los españoles cuando llegaron a la conquista. Entonces, esa es la gran reflexión. Y luego viene la reflexión del mundo de la conquista, mi querido amigo. En la conquista acabaron con los indígenas. Y bueno, fíjate que dieron paso a que vinieran nuestros hermanos afros, ¿cierto? Pero acabaron con, de los 100 millones de indígenas, acabaron con 90 millones. Quedaron apenas los 10, que es lo que tenemos ahora. Eso fue algo atroz porque no eran seres humanos. Había un tal Ginés de Sepúlveda, no sé si era familiar de Roger, que decía que esos no eran hombres y no eran hijos de Dios ni esas vainas, y que no tenían alma, peor todavía, ¿ya? Y luego llega el otro antecedente utilitarista, la masonería. Yo no sé a dónde tomó la masonería tanto arraigo, que los tipos independizaron y crearon
toda una constitución, obviamente